Muy buenos días, queridos y queridas hijos e hijas de Dios. Ya estamos aquí con ustedes en el devocional Hijas de Dios, agradeciendo como siempre al único que nos permite con vida, al que en su grande amor y misericordia nos levanta todas las mañanas para que juntos podamos escuchar su voz al escudriñar su palabra. Seamos felices de saber que en esta mañana Él nos ha levantado. Habremos de iniciar este devocional, pero vamos a hacerlo con una alabanza. Cantaremos el himno 348. Quiero Jesús contigo andar. Quiero Jesús contigo andar, en tu servicio trabajar. Dime el secreto de saber llevar mis cargas con placer. Hace mi lengua sepa hablar, solo en lenguaje del amor, que al extraviado pueda hallar hasta redimir mi pastor. Ven a tu lado, enséñame a ser paciente, noble y fiel, que en tus pisadas pueda andar y al abatido consolar. Dame de cielo aquella fe que en la tormenta de la luz torne mi alma tu bondad y viva siempre con tu paz. Amén. Ahora los invito para que me acompañen. Vamos a hacer nuestra oración. Amantísimo Dios y Padre, estamos muy felices, muy agradecidos, porque en esta mañana usted nos ha levantado. Alabado y glorificado sea su nombre. Venimos ante su presencia sin ningún mérito, Señor, sino reconociendo que somos pecadores, pero clamando, suplicándole con todo su corazón y con toda nuestra alma, que nos inunda con la presencia de su Espíritu, que nos dé sabiduría para poder, Señor, escucharle fielmente cada palabra suya. Pero también clamamos, oh Padre, que convierta nuestros corazones y que podamos cada día, Señor, asemejarnos a usted. Bendiga a todos sus hijos que estarán conectándose, Padre, para poder alabarle, para poder glorificarle, pero para poder escucharle especialmente. Gracias. Habremos pues de iniciar. Bendíganos con su presencia. Lo rogamos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esta mañana vamos a hablar en el capítulo 26 del libro de Éxodo. Ese capítulo nos habla especialmente de el tabernáculo. Estamos hablando del santuario. Ya vimos la razón por la cual Dios le dice al patriarca Moisés que levantara un santuario. Ya vimos también el día de ayer la provisión que Dios hizo para que ese santuario terrenal se pudiera levantar. Pero hoy vamos a ver el capítulo 26 del libro de Éxodo. ¿Me acompañan? Vamos a darle lectura. Dice así:
Y harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Harás querubines de obra de arte. La longitud de una cortina será de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una medida. 5 cortinas estarán juntas la una con la otra y 5 cortinas unidas la una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de una cortina en el borde, en la unión, y así harás en la orilla de la postrera cortina en la segunda unión. 50 lazadas harás en una cortina y 50 lazadas harás en el borde de la cortina que está, dice, en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una, dice, a la otra. Harás también, dice, 50 corchetes de oro, con los cuales juntarás las cortinas de la una con la otra. Y se formará, dice, un tabernáculo. Y harás cortinas de pelo de cabras para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de una cortina será de 30 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Una medida tendrán las 11 cortinas. Y juntarán 5 cortinas aparte y 6 cortinas aparte. Y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de una cortina al borde de la unión y 50 lazadas en la orilla de la segunda cortina. Y harás 50 corchetes, dice, de bronce, las cuales meterás por las lazadas y juntarás la tienda para que se haga una sola cubierta. Y el sobrante que resulte en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a las espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro del otro lado que sobran en la longitud de las cortinas de la tienda, colgará sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro lado para cubrirlo. Y harás a la tienda una cubierta de pieles de carneros, teñidos de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Y harás para el tabernáculo, dice, tablas de madera de acacia, que estén, dice, derechas. La longitud de cada tabla será de 10 codos, y de codo y medio de la anchura de cada tabla. 12 espigas tendrá cada tabla, para unirlas la una con la otra. Así harás todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas del tabernáculo. Vienen tablas al lado del mediodía al sur. Y harás 40 bases de plata debajo de las 20 tablas. 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas. 2 debajo de la tabla para sus 2 espigas. Y al otro lado del tabernáculo, al lado del norte, 20 tablas. Y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla, 2 de la otra. Y para el lado del tabernáculo, al occidente hará 6 tablas. Y hará 2 tablas para las esquinas del tabernáculo, en los 2 ángulos posteriores, a las cuales se unirán por abajo, y asimismo, dice, se juntarán por su alto a un gozne. Así será de las otras 2 que estarán a sus 2 esquinas. De manera que serán 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de la otra tabla. Harás también 5 vigas de madera de acacia para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 para las tablas del otro lado del tabernáculo, 5 vigas para las tablas del otro lado del tabernáculo que está al occidente, y la viga del medio pasará por medio de las tablas de un extremo al otro. Cubrirá las tablas de oro y hará sus anillos de oro para meter por ellos las vigas, y también cubrirá las vigas de oro. Y levantarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Y harás también un velo azul, púrpura y carmesí, y de lino torcido
Torcido será de hecho, dice, y de obra arte con querubines. Y harás de ponerlo sobre 4 columnas de madera, de acacia, cubiertas de oro, sus capiteles de oro, sobre bases de plata. Y pondrás el velo debajo de las cortinas de los corchetes y meterás allí del velo adentro del arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelero enfrente de la mesa del lado sur del tabernáculo, y pondrás las mesas al lado del norte. Y harás a la puerta del tabernáculo una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra del bordador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro, y les harás 5 bases de bronce fundido. Hasta aquí pudimos leer el capítulo 26. En este capítulo 26 del libro de Éxodo están dadas las instrucciones de cómo Moisés tenía que construir el tabernáculo. Sí, esto es algo maravilloso. Yo me quedo asombrada cómo es que Dios diseña arquitectónicamente la forma en que tenía que ser construido ese santuario terrenal. La madera, las telas, las pieles, la ubicación que tenía que llevarse a cabo esa construcción. Saben que Dios ha sido maravilloso. Así como fuimos creados tan perfectos nosotros, sí, así el Señor hacía todas las cosas en las cuales Él deseaba morar. Aún en nuestro cuerpo, dice su palabra de Dios que es templo del Espíritu de Él. Y fuimos diseñados tan perfectamente y solamente con el poder de Él. No existe explicación humana, ni aún la ciencia puede describir cómo nosotros fuimos diseñados. De la misma forma, el tabernáculo era un diseño que solamente venía de Dios. ¿Para qué? Para que pudiéramos ver que Él tenía tanto el deseo de morar, especialmente con el pueblo de Israel. Mire, la historia nos cuenta un poquito más para que podamos entender este diseño tan hermoso del tabernáculo. Aquí leemos en el libro especialmente de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 30, que es ahí donde nosotros podemos leer un poquito más. Dice la historia que el tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Era, dice, por consiguiente pequeño, ¿sí? De unos 17 metros de largo por unos 5 metros y medio de ancho y alto. No obstante, dice, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en el edificio, menciona, y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro, dice, de todas las que había en el Sinaí. Las paredes consistían, dice, en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y travesanos. Y todo estaba cubierto, dice, de oro, lo cual hacía parecer al edificio como de oro macizo. Y vemos, hablando en el lenguaje de nosotros, en este libro que nos menciona que era especialmente de 17 metros de largo. Así que para que nos vayamos dando una idea, ¿sí? Y medio de ancho y alto, de 5 metros y medio, especialmente de la altura y del ancho. Era, dice, este tabernáculo era desarmable. ¿Por qué?
porque como eran peregrinos, el pueblo de Israel, donde ellos fueran, lo podían llevar, lo desarmaban, lo llevaban, se ubicaban en el lugar, lo podían volver a armar. El plan era que esa casa, esa morada por la cual Dios había pedido que se hiciera, era con el fin de que Él morara en ese lugar. Y nos sigue diciendo, la construcción del tabernáculo, dice, el techo, tenía un techo, estaba formado de 4 juegos de cortinas. El de más de adentro era de lino torcido, de púrpura, carmesí y querubines de obra primorosa. Los otros 3 eran de pelo de cabras, de cueros de carnero, teñidos de rojo y de pieles de tejones, arreglados, dice, de tal manera que ofrecían completa protección. El edificio se dividía en 2 secciones, mediante una bella y rica cortina o vela suspendida de columnas doradas y una cortina semejante a la anterior. Cerraba la entrada de la primera sección. Tanto estos velos como la cubierta interior que formaba, dice, el techo, eran de los más magníficos, colores azul, púrpura y escarlata, bellamente combinados, y tenían, dice, recamados con hilos de oro y plata, querubines que representaban la hueste de los ángeles asociados con la obra del santuario celestial, y que son espíritus ministradores del pueblo de Dios, en donde, en la tierra. Qué hermoso. Era un edificio que sin duda alguna llamaba la atención. Imagínense, estaba elaborado de las mejores telas. Y aquí nos menciona que aún llevaban especialmente hilos de oro, de plata, ¿sí? Y vamos a ver que aún dice aquí que parte de ellos, ¿sí?, los querubines que fueron elaborados dentro del mismo, era la representación, ¿sí?, de la hueste de los ángeles, ¿sí?, asociados con la obra del santuario celestial. Es como es que todo tenía una representación y un significado, ¿sí? Estaba justamente elaborado de una manera en la cual se reflejaba esa parte celestial y fueran vistas especialmente por el pueblo de Israel. El edificio ese se dividía en 2 secciones mediante una bella y rica cortina. Y nos sigue diciendo, el sagrado tabernáculo estaba colocado en un espacio abierto llamado atrio, rodeado por cortinas de lino fino que colgaban de las columnas de metal. La entrada a este recinto se hallaba en el extremo oriental. Estaba cerrada con cortinas de riquísima tela hermosamente trabajadas, aunque inferiores a las del santuario. Como estas cortinas del atrio eran solo de la mitad de la altura de las 2 paredes del tabernáculo. El edificio, dice, podía verse perfectamente desde fuera. Quiero imaginarme cómo el pueblo de Israel disfrutó de esta comida, todos los sacrificios que se ofrecían por fuego al Señor. Y sobre sus cuernos, miren, en este espacio donde estaba el altar del, del holocausto, ese altar era elaborado de un metal de bronce. Ahí, dice, se ofrecían todos los sacrificios, ¿sí?, que se hacían por fuego al Señor. Y sobre sus cuernos, este holocausto tenía cuernos en las esquinas. Y menciona aquí, y sobre sus cuernos
se rociaba la sangre expiatoria entre el altar y la puerta del tabernáculo. Estaba la fuente también. Esta dice que era de metal también la fuente. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes, el tabernáculo y sus servicios, debían ellos lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo o cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Más adelante les voy a enseñar la imagen de cómo estaba elaborado este tabernáculo. Pero vemos especialmente que vemos la belleza por la cual el Señor da instrucciones y cómo es que el espacio tenía un atrio. Y en ese espacio del atrio, lo primero que se encontraban era especialmente, como leíamos, el altar del holocausto. Después, ahí era donde se ofrecían los sacrificios de los animales. Después los sacerdotes pasaban al lavacro. Era ese lugarcito en el cual ellos, antes de entrar al lugar santo, se lavaban las manos y los pies para que ellos pasaran especialmente a ese espacio del tabernáculo. Como vemos aquí especialmente que Dios tenía preparado ese lugar para que Él morara con el pueblo de Israel. Miren, en otro libro que se llama El deseado de todas las gentes, en el capítulo 1 dice lo siguiente. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía: He aquí yo vengo, sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo, dice, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Y en estas palabras se estaba anunciando el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse, como lo dice especialmente en su palabra. Un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz, dice, de su presencia, a fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruido. La manifestación, dice, de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Aquí nos explica un poquito más que desde hace un buen tiempo atrás se estaba ya formando especialmente ese trono de gracia para ti y para mí. Y ya estaba escrito que habría de venir un Salvador para que tú y yo fuéramos especialmente apartados del pecado. Y nos sigue diciendo este libro la historia. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente en la cual Cristo apareció a Moisés revelaba a Dios el símbolo elegido para representar a la divinidad. Era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito, el Dios que es todo misericordia. Velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y en la columna de fuego de noche. Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía especialmente su gracia. Desde la creación, desde que el hombre fue criado a su imagen de él,
Su gran propósito de nuestro Creador ha sido especialmente vivir en nuestras vidas, morar en nuestros corazones, tener ese espacio en nuestras vidas y que nosotros dependamos de Él. Había ya revelado especialmente, como dice la historia, ¿sí?, la manera como Él quería especialmente anunciarnos que su presencia estaba con nosotros. Cuando el pueblo de Israel fue sacado especialmente de Egipto, Él se manifestó, su presencia se manifestó y ellos pudieron verlo a través de una columna de fuego que era su presencia de noche. ¿Saben qué reflejaba? Les reflejaba luz en la oscuridad. Y aún de día iba especialmente esa columna de nube que los ayudaba a que el sol no los quemara. Y de esa manera eran custodiados ellos en su peregrinaje. Y aun cuando ellos especialmente llegaban a ese espacio, era por la cual Él decidió que se construyera especialmente ese tabernáculo. Sinceramente, no tenemos palabras para explicar. Solo podemos entender que el mayor objetivo de Dios ha sido morar en nuestras vidas. Y sigue diciendo, la gloria de Dios, dice la historia, estaba suavizada y velada su majestad, a fin que la débil visión de los hombres finitos pudiesen contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza. Semejante dice a los hombres, a los ojos del mundo. No poseía él, Jesús, dice la historia, que él no poseía hermosura, que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Para él era el deseado de todas las gentes. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Ese ha sido siempre el plan de Dios. Estar al lado de aquellos que por la causa del pecado se alejan de Él. Y que en ese mundo de pecado, que aunque nosotros vemos a muchas personas y aún nosotros mismos que pecamos, siempre habrá en el rostro ese rostro de tristeza, porque hemos pecado, porque hemos caído en esa tentación por la cual Satanás pone en la vida de cada una de las personas que viven en este mundo. Y sigue diciendo la historia. Dios había ordenado a Moisés respecto a Israel, hacerme un santuario, y yo voy a habitar entre de ellos. Y especialmente dice, moraba él en el santuario de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos, el símbolo de su presencia. Así Cristo dice, levantó, dice, su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano. Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres, a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios por eso. Saben que nuestro Señor Jesucristo con el pueblo de Israel buscó de mil maneras estar con ellos. Pero después Él vino a ser uno igual que como nosotros. ¿Sí?
y vino para darnos ejemplo, dice su palabra. El único ejemplo que vino a darnos Él en vida fue especialmente de cómo podemos vencer con el pecado. Él no pecó. A pesar de que vivió en esta tierra del mundo de pecado. Y también el enemigo de Dios lo atribuló, ¿sí? Lo tentó de 1000 formas para que él pecara no solamente una vez, sino muchas veces. Mas sin embargo, él no pecó, dice su palabra. Y ustedes se preguntarán por qué logra especialmente esa perfección de carácter, esa perfección de santidad. Porque su dependencia, porque su vida de él estaba totalmente arraigada a su Padre. Vivía totalmente tomado de la mano de su Padre. Y en todo momento él miraba cómo Satanás ponía cada tentación frente a él. Y lejos de tomar esa tentación, huía como lo hizo José. Huía de la presencia de Satanás. Cada pecado que aparece ante nuestras vidas, especialmente, es la presencia del enemigo de Dios y el nuestro. Y él lo reconocía y él sabía perfectamente que era el plan del enemigo alejarlo de Dios. Mas sin embargo, él no pecó, dice su palabra. Nuestro Señor Jesús no pecó. Y de esa manera, dice en uno de los evangelios, dice, ejemplo os he dado, para que así como yo hice, ustedes hagáis. ¿Cuál ha sido el plan de Dios? Para con toda la humanidad, para con nosotros, que le hemos conocido a través de su palabra, que no pequemos. Y aún se hizo otra provisión más para ti y para mí. Porque cuando Él viene a esta tierra y se da cuenta de la debilidad del hombre a causa del pecado, Él entonces decide entregar su vida por ti y por mí. Por eso también su palabra nos menciona, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, al único que está mediando entre el Padre y nosotros los pecadores. Porque por su sangre tú y yo podemos ser perdonados. Gloria a Dios, porque su morada, su estancia, su vida de querer morar en nosotros ha sido eterna. Y nos sigue diciendo la historia de este libro. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos de que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo, cada hija de Adán puede comprender que nuestro Creador, ¿sí?, es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Gloria a Dios, aleluya por eso. ¿Sí? Toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador aquí en la tierra es la presencia de Dios con nosotros. Debiéramos decir amén, amén y amén. Yo no sé en qué momento de tu vida tú has podido disfrutar de eso, pero si lo has disfrutado en algún momento, es justamente Dios con nosotros. Siempre. No olvides esa parte. Y aún cuando tú y yo disfrutamos de un problema, es porque Dios desea que en ese momento pongas sus ojos en Él y te está diciendo, yo estoy contigo. Miren, en el libro de Profetas y Reyes, en el capítulo 58, nos menciona lo siguiente. En los tiempos patriarcales, el ofrecimiento, dice, de sacrificios relacionados con el culto divino recordaba perpetuamente
el advenimiento de un Salvador. Y lo mismo sucedía durante toda la historia de Israel con el ritual de los servicios en el santuario, en el ministerio del tabernáculo y más tarde en el del templo, que lo reemplazó mediante figuras y sombras. Se enseñaba diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la venida de Cristo como Redentor, sacerdote y rey. Y una vez al año se le inducía a contemplar los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, que eliminaran del universo el pecado y los pecadores. Qué hermosa provisión para ti y para mí. ¿Cómo es que durante la historia del pueblo de Israel, especialmente el ministerio del tabernáculo, tenía más que un símbolo, tenía especialmente un especial tesoro para ti y para mí? Estaba lo por venir. Era un símbolo en el cual el Señor quería que el pueblo de Israel, sí, comprendiera que la provisión de la vida de nuestro Señor Jesucristo iba a ser para que hoy actualmente tú y yo pudiéramos disfrutar de esa salvación, de esa gracia. Qué hermoso ver que nuestro Dios nunca se ha apartado de nosotros a pesar de este mundo de pecado. Y nos sigue diciendo la historia. Los sacrificios, las ofrendas del ritual mosaico señalaban siempre hacia adelante, hacia un servicio mejor, el celestial. El santuario terrenal era figura, dice, de aquel tiempo presente en el cual se ofrecían presentes y sacrificios. Y sus dos lugares santos eran figura de las cosas celestiales. Pues Cristo, dice, nuestro gran sumo sacerdote, es hoy ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que el Señor asentó y no hombre. Amén. Gloria a Dios. Porque nuestra salvación no está elaborada especialmente ni por hombres, ni está especialmente en un hombre. Aún cuando tú conocieses a los mejores hombres ministros, que creamos que son especialmente esa herramienta de Dios, ningún hombre en esta tierra te puede salvar. Aún su palabra lo dice. ¿Sí? Maldito el hombre que confía en el hombre. Lo dice su palabra. Nuestra confianza no debe de estar en ningún hombre, por más santo que lo veas. Nuestra confianza debe de estar en nuestro Señor Jesucristo. Por fe tenemos que creer. Por fe debemos de saber que nuestra vida está en sus lindas y preciosas manos. Y sigue diciendo, Cristo murió por nosotros y vosotros debéis vivir como para Dios. Dejad que nuestra facultad de razonamiento refinada, purificada, santificada, sea llevada a Dios. El Señor requiere, dice, la santificación de todo el ser, la mente tanto como el cuerpo. En su totalidad, dice, deben de ser elevados y ennoblecidos. Dios siente su derecho sobre la mente, el alma y el cuerpo. No está, dice, en la capacidad de aquellos que se nombran con el nombre de Jesús, darle a Él más de lo que le pertenece. Él ha comprado a cada instrumento humano a un precio infinito y nosotros somos su propiedad de Él durante el tiempo y la eternidad. Amén. Gloria a Dios por eso. Saben que el plan de Dios ha sido especialmente morar en nuestras vidas. Yo no sé cuánto tiempo llevas de peregrinaje en esta tierra.
Pero si en algún momento lo has hecho, sin la presencia de Dios en tu corazón, hoy es el tiempo de hacerlo. Los tiempos nos apremian. Así como Él ha venido desde la creación, acompañando a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, dándoles especialmente esa instrucción de los sacrificios a ellos en la puerta del Edén. Era justamente el símbolo de la restauración, del perdón de nuestros pecados. Y les estaba diciendo que de esa manera ellos iban a ser perdonados cada uno de los pecados que hicieran. Y también estaba explicándoles a ellos, especialmente, que la presencia de Dios iba a estar en todo momento con su pueblo a partir que nuestros primeros padres pecaron. Dios desea morar en tu corazón. Dios desea morar en mi corazón. Él quiere que en el peregrinaje que nos falta por recorrer, antes que Él venga, porque su palabra lo dice, sea Él nuestra guía. Y que en todo momento, en pensamiento, en palabras y acciones, siempre le demos a Él el primer lugar. Él desea morar en nosotros. Él desea que nosotros vivamos para Él, que tratemos de agradarle a Él y que todo lo que nosotros manejemos sea totalmente manipulada por Él. Dios anhela nuestro corazón. Dios desea que caminemos con Él. Y miren, de esta manera podemos ver esa construcción del tabernáculo. ¿Cómo podríamos concluir entonces este estudio? Miren, el tabernáculo era un santuario móvil o tienda sagrada que el pueblo de Israel construyó en el desierto por orden de Dios. Tras salir, dice, de la esclavitud en Egipto, era una tienda desmontable, dice, que los hebreos transportaban, dice, durante sus 40 años recorrido por el desierto y que después, dice, se instaló, dice, en la tierra prometida. Representaba la presencia física de un Dios habitando en medio de su pueblo. Dios dio a Moisés instrucciones exactas sobre las medidas, los materiales, los utensilios que habían de usarse. Así es como al final nosotros no lo pudimos ver como el pueblo de Israel de aquel antaño, pero ellos disfrutaban ver esa imagen, que hoy tú y yo la podemos ver. ¿Sí? Miren, en el libro de Levíticos, capítulo 26, en el versículo 11 y en el versículo 12, nos menciona lo siguiente. Y de esta manera podemos ir concluyendo nuestro devocional, que dice así: y pondré mi morada en medio de ustedes, y mi alma no os abominará, y andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Gloria a Dios por eso. ¿Cuál es el plan de Dios? Como dice Levíticos capítulo 11, morar entre nosotros. ¿Sí? Y nos dice, yo voy a andar con ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Hoy en esta mañana el Señor nos ha hecho un llamado a ti y a mí. ¿Estás tú dispuesto a morar y ser parte de ese pueblo que Él está seleccionando? ¿Sí? ¿Deseas tú ser parte, sí, de su morada? ¿Deseas tú caminar con Él? El verdadero pueblo de Dios dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero pueblo de Dios guardará su ley. Porque por causa
del olvido de la ley de Dios, ¿sí? El Señor hace esta provisión del santuario terrenal. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se olvida de guardar la ley de Dios, se vuelve aún más pecador. ¿Qué hace? Roba, adultera, es chismoso, codicia, tiene ídolos, ¿sí? Los hijos deshonran a sus padres, se rebelan en contra de él. Y no solamente eso, tomamos muchos cristianos el nombre de Dios en vano. Y aparte de eso, en los 10 mandamientos, Dios estipuló que había de dejar un día para adorarle. Y su palabra lo dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que dejó un día para adorarle. Y ese día era el día sábado. Permite que sea Dios, su Espíritu, el que hable a tu corazón y que podamos juntos comprender el verdadero llamado para ser parte de ese pueblo y Él more en nuestros corazones. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana. Habremos de concluir especialmente cantando nuestro himno, pero también pidiéndole a Dios que Él sea el que more en nuestros corazones. ¿Sí? Cantaremos el himno 348. Quiero Jesús contigo andar. Quiero Jesús contigo andar, en tu servicio trabajar, y en el secreto del saber llevar mis cargas con placer. Haz que mi lengua sepa hablar solo el lenguaje del amor, que al extraviado pueda hallar hasta el redil de mi pastor. Que me a tu lado enséñame a ser paciente, noble y fiel, que en tus pisadas pueda andar y abatido consolar. Dame desvío aquella fe que la tormenta ve la luz. Colme mi alma tu bondad y viva siempre con tu paz. Amén. Damos gloria a Dios. Vamos a orar por Pedro Moisés. Vamos a orar por la joven Carla Crisel. Vamos a orar por la campaña que nuestro hermano en Estados Unidos está llevando a cabo, que son de jóvenes, de niños. Oremos por su esposa, oremos por él que también está enfermo. Quiero que oren por una hermana que fuimos a visitar, que está enferma, también su mamita. Que sea Dios que la sane y que puedan ser restaurados. Vamos a orar por el hermano Joel, también que él está un poquito enfermo. Sabemos de que Dios está con ellos y que Él se estará manifestando todos los días para que ellos puedan ver su gloria. Vamos a concluir con una oración. Amantísimo Dios y Padre, le damos eternamente las gracias, porque hasta aquí, Señor, usted ha morado con nosotros. Perdónanos si por causa de nuestros pecados, Señor, nosotros nos alejamos de usted. Ayúdenos para que cada día
podamos amarle, podamos honrarle y podamos glorificarle. Bendiga a estas personas por las cuales hemos estado orando, Señor. Por favor, bendígale sus vidas. Permita que toda enfermedad, todo proyecto en el cual se pueda llevar a cabo, puedan, Señor, ser dirigidos por usted y cumpliéndose su voluntad. Sane a los que tenga que sanar. Y aún te pido por aquellos que de una u otra forma se han alejado de ti, pero que padres están pidiendo que sus hijos more nuevamente Dios en sus corazones. Bendice a todos nuestros hermanos que han escuchado este devocional. Solo anhelamos que tu Espíritu, Señor, siga hablando en nuestros corazones y los siga convirtiendo para honrarlo a usted. Bendíganos con su presencia. Te lo rogamos humildemente en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. Mañana tenemos una cita nuevamente. Hasta pronto.